feliz sábado, querida familia. Amén. Dios les bendiga. Estamos alegres nuevamente de estar aquí, en este lugar. Le damos nuevamente las gracias a la iglesia, Dan y a Mercy por invitarnos. También queremos extender una felicitación muy cordial de parte de todos nosotros por los temas y por el material tan bonito y tan importante que se ha estado predicando aquí y que han estado compartiendo. La verdad que es un privilegio que Dios no da a muchos. Amén. Así que hay que saberlo utilizar muy bien. Así es. ¿Saben ustedes que muchas veces cuando Pablo empezaba un viaje misionero, mucha gente se le unía? Pero cuando él llegaba al lugar de destino, llegaba solo. Porque en el camino se desanimaban algunos les daba miedo al ver que iban a ser perseguidos, y otros sencillamente reconocían que no estaban preparados para esa vida. Eso es lo que nos espera. Así que cuando las cosas se ponen difíciles, alégrense, no se depriman, porque esa es la señal que Dios está purificando a su pueblo. Esa es la señal en donde Dios dice que está lidiando para que la paja y para que haya esa separación que tiene que haber en estos días. Así que alegrémonos cuando estas cosas sucedan, porque quiere decir que el tiempo es el oportuno y que estamos en la dirección correcta. Así es. Amén. El día de hoy queremos tener un tema muy, pero muy interesante acerca de la justificación por la fe. Se ha hablado mucho de este tema, he escuchado muchas predicaciones, pero pocas veces, casi ninguna, se dice qué fue lo que ocurrió realmente en el año 1888. ¿Qué fue lo que habló o lo que hablaron estos dos jóvenes pastores, Jones y Waggoner, que trajo conflicto a la iglesia, que los llevó a ser borrados de la iglesia, a que le quitaran sus credenciales ministeriales? ¿Qué fue lo que predicaron? Bueno, el día de hoy vamos a descubrir ese eslabón perdido que está ahí, y lo vamos a descubrir. Vamos a inclinar primero nuestro rostro, vamos a pedir al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, una vez más te agradecemos, Señor, todo lo bueno que tú eres. Amén. En nosotros, Señor, no hay nada bueno. Simplemente, Señor, hay un corazón deseoso de salvación y agradecido por lo maravilloso y bueno que tú eres, Padre. Te pido, Señor, que nos perdones. Te pido, Padre Santo, que nos salves. Que tengas misericordia, Señor, de nosotros y de nuestras familias. Que puedas llevar a cabo, mi Dios, el plan que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga guerreros valiosos en este tiempo. Que podamos, oh mi Dios, llamar a las cosas por su nombre. Que podamos tener la palabra adecuada. Que podamos tener, Señor, el hablar de Jesús. Te doy gracias en esta hora, Señor, por este lugar, por los hermanos. Y te pido, Señor, que una vez más dirijas tú todo lo que se va a decir. Amén. Que seas tú, Señor, quien instruya. Que seas tú, Señor, quien imparta, oh Padre Santo, la lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Cuando hablamos acerca de justificación por la fe, a veces no entendemos lo que implica ser justificados. Lo primero que se nos viene a la mente es que somos justificados por los méritos, la gracia, por todo lo que Cristo Jesús hizo a través de su vida, a través del ministerio de Él, y que tenemos ahora ese mérito de Él a nuestro favor. Esa es la base del tema de la justificación por la fe. Somos justificados
porque somos culpables. Necesitamos una justicia porque nosotros no tenemos una propia. Por eso es que es por fe. Por fe creemos en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Y la justicia de Cristo ahora entonces nos cubre a nosotros para limpiarnos, para perdonarnos. Pero ¿qué acerca de lo que implica ser justificado? ¿Puede ser hoy en día alguien llevado a juicio, ser perdonado de algún crimen, y eso significa volver a cometer o a seguir en la misma vida? Es por eso que ahí necesitamos entender que el mensaje de 1888 es un mensaje en donde el enemigo ha querido que quede sepultado en la oscuridad. ¿Se acuerdan lo que sucedió en la primera venida de Cristo? Estaban las profecías, estaba el conocimiento de los profetas, estaba el Torá, estaba todo el conocimiento para que el pueblo supiera la fecha, el momento, las condiciones en las que el Mesías debía aparecer. Todo estaba ahí. Las señales eran claras. Hasta una señal sobrenatural en los cielos había. ¿Qué sucedió? Bueno, el enemigo se encargó de que no estudiaran las profecías. El enemigo se encargó de que el conocimiento no fuera trasladado, pasado de generación en generación. Y llegó la época en donde Cristo se encarnó y muchos ni siquiera sabían que eso podía suceder. Hoy en día también sucede lo mismo. La Biblia es clara en cuanto a eventos, en cuanto a situaciones, y el enemigo nuevamente hace de las suyas para que el conocimiento no sea pasado y se pierda y haya un gran escepticismo acerca de el fin del mundo, de las cosas venideras, de la segunda venida de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que siempre habrá luz en la oscuridad. Siempre habrá un remanente. Siempre habrá un grupo pequeño que continuará con ese conocimiento, con esa práctica, con esa verdad que el Señor nos ha dado. Amén. Así que cuando nosotros hablamos acerca de justificación por la fe, tenemos que remontarnos primero a la promesa de cuándo iba a surgir precisamente ese movimiento. Iba a surgir un grupo que iba a tener la convicción de la segunda venida de Cristo y la convicción acerca de guardar los 10 mandamientos. O sea, lo que implica creer en la palabra de Dios. Y nosotros encontraremos que en el libro de Daniel, que leímos en la lectura bíblica en esta mañana, en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, cuando se nos habla acerca de este librito. Ese librito simboliza o es el cumplimiento precisamente de la promesa del nacimiento de un movimiento que iba a cumplir precisamente lo que en Apocalipsis se llama: ahí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque en toda la era media, en toda la era de la persecución, en gran medida fue disminuida todo este conocimiento y prácticamente había desaparecido. Pero, según la profecía, iba a surgir, iba a llegar el momento donde ahora ese librito iba a ser revelado, ese librito iba a ser abierto y un gran nacimiento religioso, espiritual, iba a suceder precisamente aquí en el mundo. En Daniel capítulo 12, versículo 4, se le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro
de aquí para allá. Perdón, hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El conocimiento que a Daniel se reveló en la época de él no era precisamente para él, y él tenía que esperar simplemente que llegara el tiempo correcto para que este libro con este conocimiento fuera dado al pueblo que estaba viviendo precisamente en ese momento. Y en Apocalipsis capítulo 10, que leímos en la lectura bíblica, resulta que ese libro que fue sellado en Daniel, ahora, en Apocalipsis capítulo 10, versículos 10 y 11, dice que ese librito ahora fue tomado, dice el ángel, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, amargo en mi estómago. Nosotros sabemos que el cumplimiento precisamente de este simbolismo se refiere a la creencia después del año que empezó el tiempo del fin. ¿En qué año empezó el tiempo del fin? En el año 1798. Ahí se cumplió la profecía de los 1260 años de dominio papal. Y por lo tanto, de ahí en adelante, el tiempo y medio, donde a él tiempo y medio que se le había dado para que este poder pudiera ejercer, termina, inicia ahora el tiempo del fin. Y poco tiempo más adelante, unos años más adelante, cerca del año 1843 y 44, surge un movimiento en donde ahora tiene como estandarte la segunda venida de Cristo. Para empezar, empieza a adquirir conocimiento acerca de las doctrinas bíblicas, acerca de las costumbres precisamente que la palabra de Dios nos habla. Acordémonos que el movimiento inició con la fuerza de la segunda venida de Cristo. El movimiento milerita habla de la fuerza de la segunda venida de Cristo. Guillermo Miller nunca predicó el sábado, pero más adelante la doctrina del sábado, la doctrina de la dieta saludable, lo de la mayordomía cristiana, poco a poco se van poniendo en lugar precisamente todas estas doctrinas hasta conformar una gran organización que en el año 1863 ya se establece. Y en los planes del Señor hay un propósito por los cuales Dios llama siempre a su pueblo. O sea, nosotros no somos simplemente a ser llamados hijos de Dios simplemente por un título, no. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios por una misión, para llevar a cabo una tarea específica. Y muchas veces en el adventismo, cuando hablamos del gran chasco, simplemente mencionamos lo que sucedió en el año 1844. ¿Qué fue lo que sucedía? Bueno, ellos creían que era la segunda venida de Cristo, pero cuando en realidad lo que iba a suceder era la intronización, o sea, el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo, iniciando literalmente el cumplimiento de la fiesta del Yom Kippur, del día de la expiación, iniciando ese ministerio ahora de estudiar precisamente a su pueblo primero, a los profesos cristianos, en donde se están declarando culpable o inocente a todos aquellos que ya han pasado al descanso. Esa maravillosa obra inicia precisamente ahí. Pero nos referimos generalmente como ese gran chasco a lo que en ese momento se dice que fue dulce en la boca al proclamar la segunda venida de Cristo, pero fue amargo en el vientre al ver que nunca llegó lo que ellos creían que era la segunda venida de Cristo, sino que llegó una gran decepción. Eso es lo que conocemos nosotros como el gran chasco. Pero pocas veces se habla del gran chasco de 1888. Ahí hubo un gran chasco, un enorme chasco.
tal vez de magnitudes más grandes que el de 1844. Porque según la profecía, si todo hubiera estado en las condiciones correctas, Cristo podía haber venido en el año 1888. Y no vino. ¿Y por qué no vino? Bueno, el mundo estaba en la perfecta condición. Había una ley dominical, había la persecución de los cristianos, el mundo se empezó a dar el fuerte pregón de los 3 ángeles, todo está, pero sucedió algo que no permitió que la fuerza de la lluvia tardía cayera sobre el pueblo de Dios. Y ahí es donde vamos a encontrar el eslabón perdido de la justificación por la fe. ¿Por qué no terminó de hacer su obra en el año 1888 la lluvia tardía? Porque la lluvia tardía empezó, pero no terminó. Y no terminó, mis queridos hermanos, porque el pueblo de Dios, el mundo estaba perfectamente en las condiciones que tenía que estar perdido. Pero el pueblo de Dios no estaba en las condiciones para ser utilizado para terminar la obra. Y ahí es donde entra la obra o lo que predicó Jones y Waggoner. Muchos hablamos acerca de que ellos predicaron acerca de la justificación por la fe. Pero no entramos en el detalle de lo que ellos dijeron. Y hoy queremos hacer eso. Hoy queremos entrar en el detalle de lo que ellos dijeron. ¿Qué fue lo que causó conflicto para que no se terminara de derramar la lluvia tardía? Y saben ustedes que no es casualidad que lo que sucedió en el año 1888 es lo que está sucediendo hoy en día, precisamente en la iglesia. Hay un escepticismo acerca de las creencias, acerca de lo que hace o lo que debemos de tener en nuestra fe. En el año 1888 hubo falta de fe. Y ya lo vamos a mirar. Y hoy en día también hay falta de fe. Es por eso, ¿se acuerdan ustedes de las palabras de Jesús cuando él habló acerca de la parábola de la viuda persistente? Y al final él dijo: ¿y será que cuando el Hijo de Dios regrese por segunda vez hallará fe en la tierra? ¿Cuál va a ser el problema con la segunda venida de Cristo? La fe. ¿Hallará fe en la tierra? Porque lo que Dios nos pide, mis queridos hermanos, es imposible llevarlo a cabo sin fe. Si humanamente nosotros escuchamos lo que Dios nos dice a nosotros, nuestra carnalidad, nuestra mente humana no nos va a dejar llevar a cabo la obra. Por eso el apóstol Pablo dijo: las cosas del Espíritu se disciernen ¿con quién? ¿Con la carne? Espíritu. No, con el Espíritu. O sea, hay cosas que tú oyes de Dios que tienes que discernirlas con el Espíritu, porque la carne no te va a dejar. Y es ahí donde vamos a entrar. En el año 1888, la dirigencia, la organización, estaba acostumbrado a hablar acerca de los méritos de la maravillosa gracia de Cristo. Estaba acostumbrado a hablar acerca de lo maravilloso que es que ahora tenemos la oportunidad de tomar la perfección de Cristo para que Dios no vea nuestro pecado y nos perdone. Pero en el sermón de estos dos jóvenes muchachos, ellos incluyeron algo que no fue agradable a la dirigencia. Y que por ende terminaron no solamente apartándolos, sino inclusive también queriendo desaparecer por algún momento a la profeta de Dios. Porque nos vamos a dar cuenta
Elena White apoyó lo que en ese momento la dirigencia rechazó. Y ella misma se fue por todo el país a apoyar lo que Jones y Waggoner estaban haciendo. Mira, hoy vamos a decir cosas muy interesantes, porque necesitamos aprender de esa historia, mis hermanos. El mundo tiene un refrán que dice que si nosotros no conocemos el pasado, estamos condenados a cometer el mismo error. Y es cierto. La Biblia dice, ¿qué es lo que ha de suceder? Lo que ya sucedió. Es exactamente lo mismo. Ok. Así que vamos a entrar primero vamos a leer hoy varias citas, porque queremos poner en contexto lo que iba sucediendo precisamente en ese año 1888. Vamos a leer esta primera cita. Es una de las citas más conocidas, pero yo quiero que le presten suma atención al final de la cita. Dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Ahí está el término de la justificación por la fe. Pero nótense ahora la parte final donde dice que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Lo que la dirigencia no aceptó, mis hermanos, fue que dos jóvenes pastores estuvieran diciendo que se podía llegar a la perfección de carácter. Lo que la dirigencia no aceptó fue que estos dos jóvenes inexpertos, aparentemente, ahora estaban diciendo que sí se podían guardar perfectamente los mandamientos de Dios sin pecar. Y que eso es la justicia de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué Satanás lo ha tenido escondido? Porque es lo mismo que se está predicando hoy en día. Es lo mismo que hoy en día ha salido a la luz, que el Señor ha permitido, donde nosotros decimos, queremos llegar al cielo, tenemos que vencer aquí primero. Queremos tener éxito en la carrera para que el Señor pueda utilizarnos como pueblo. Bueno, necesitamos vestiduras blancas. Ustedes han visto las redes sociales cómo han hablado en contra acerca de la teoría de la última generación, que es imposible que venga una generación que sea perfecta y que guarde los mandamientos de Dios. Los mismos cristianos, no está hablando del mundo, la misma iglesia atacando el perfeccionismo. Pero es que eso no es un invento de nosotros, eso está en la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer de dónde Jones y Waggoner sacaron la idea de que es posible guardar los 10 mandamientos de Dios perfectamente. Porque la primera parte es la bonita. La primera parte es donde te dice, claro, la fe en el garante. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero la parte de nosotros, ¿qué? Donde dice que nos invita a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esa frase? La obediencia a los mandamientos de Dios. ¿No le suenan a ustedes a un versículo de la Biblia que nosotros leemos mucho, que nosotros decimos mucho? ¿No le suena a eso donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios
y tiene la fe de Jesús. Mira qué coincidencia. Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. Sí, Señor. Mira qué coincidencia. La justificación por la fe, esa es. O sea, la justificación por la fe es, ¿cómo se manifiesta la justificación por la fe? En la perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios. Eso es la justificación por la fe. Si no, no hay. ¿Se dan cuenta por qué no les gustó en ese tiempo a la organización el mensaje? Porque era una bomba. ¿Cómo tú vas a venir ahora a decir que tenemos que ser perfectos? Como lo es hoy que lo están atacando. Como es hoy que lo están atacando. Por eso es que sabemos nosotros que estamos en la segunda. Nosotros estamos viviendo la segunda parte de lo que sucedió en el año 1888. A diferencia que ahora sí va a haber un final. A diferencia de que ahora sí Cristo va a venir. A diferencia ahora, ya no está John C. Waggoner, pero estamos nosotros. Ya ahora es el mismo mensaje que ellos levantaron y que va a generar oposición dentro del mundo y dentro de los mismos cristianos. Es creer que la maravillosa obra de Cristo no solamente me perdona, sino que me lleva a vivir una vida perfecta. Es una bomba. Eso es una bomba. Para los que estaban acostumbrados a escuchar otra cosa, es una bomba. Porque ya eso implica que yo tengo que cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. ¿Saben ustedes cuándo fue la primera vez que Jesús habló acerca de la justificación por la fe? Jesús habló acerca de la justificación por la fe. Cuando él recibió a Nicodemo en la noche. Nicodemo viene. Nicodemo era ya un señor de 60 y tantos años. Imaginen ustedes, toda su vida en la iglesia. ¿Por qué Nicodemo venía a buscar a Jesús? ¿Jesús lo llamó? No, Jesús no lo llamó. Entonces la pregunta es, ¿por qué Nicodemo fue a buscar a Jesús? Porque él reconoció que Jesús decía y tenía algo que él no tenía. Si Nicodemo estuviera 100% seguro de su salvación, ¿ustedes creen que hubiera ido a buscar a Jesús? No. ¿Para qué? Si él hubiera estado seguro de su salvación, no necesita ir a buscar a Jesús. Pero Jesús leyó su pensamiento y él dijo, mira Nicodemo, si tú no vuelves a nacer, tú no estarás en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo a Jesús a Nicodemo? Que todo lo que ha hecho en su vida no ha servido de nada. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y mira Nicodemo, todo lo que tú has hecho, todos esos sábados, todas esas ofrendas, todos esos sacrificios, sin la justificación por la fe, no te sirve de nada. Fue una bomba para Nicodemo. ¿Y qué voy a hacer yo ahora?, dijo Nicodemo. Bueno, el corazón de Nicodemo fue tocado y él entendió el mensaje después. En el momento fue una bomba, después lo entendió. Y llegó a creer por fe que Jesús era el Hijo de Dios y que lo que él decía era cierto y que él tenía que nacer de nuevo. Hoy también nosotros necesitamos mirar con esa misma certeza precisamente lo que Dios pide de nosotros, porque de lo contrario, esto que vemos aquí, mis hermanos, no nos va a dejar. El ser humano es una vasija. Por eso es que la Biblia utiliza el ejemplo de una vasija. La vasija puede estar llena de muchas cosas. Puede estar llena de algo bueno o de algo malo. Esta vasija puede ser utilizada por el Espíritu Santo o esta vasija puede ser utilizada también por los demonios de Satanás. Entonces soy yo quien tengo que tener cuidado de qué lleno mi vasija. Vamos a ver de dónde sacaron John C. Waggoner este concepto extraño en esa época de que sí se puede
guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Ahí está, la fe en el garante. Y en Él no hay pecado, la ofrenda perfecta. Pero sigue diciendo: pero todo el que permanece en Él no sigue pecando. Esa es la justificación por la fe. El que sigue pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la ¿qué? La justicia. ¿De dónde viene justificación? De justicia. Ahí está. El que practica la justificación de Cristo es justo, como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo dice peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que ¿qué? Que nacer. Y mira lo que dice Juan: todo el que vuelve a nacer, ¿qué? No practica el pecado. ¿Se dan cuenta cómo entendió Nicodemo lo que Dios le estaba diciendo? Jesús le dijo: Nicodemo, mira, tú sigues pecando. Tú tienes que cambiar, dice, tu manera de pensar. Tú tienes que nacer de nuevo, porque el que dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca, no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. En esto se ve quiénes son hijos de Dios. Oh, espérate. ¿Cómo? Pero si yo he escuchado a mucha gente que dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son los que no pecan. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son los que luchan contra esa naturaleza para no pecar. Todos somos creación de Dios. Eso es diferente. Pero la Biblia reconoce que los hijos de Dios son ¿quiénes? Los que no pecan. Los que no pecan. Entonces, los que pecan, ¿de quién son hijos? Del diablo. Del diablo. Eso fue lo que Jesús les dijo a los fariseos. Vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero en verdad intentáis matarme. Por lo tanto, dice, vosotros sois hijos de Satanás. ¿Se dan cuenta? La Biblia no miente, mis hermanos. La Biblia es clara. En esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de ¿quién? Del diablo. Mi hermano, le repito otra vez el versículo 10. En esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Quiénes son hijos del diablo? Los que dicen que vamos a seguir pecando. Esos son hijos del diablo, según lo que dice aquí la palabra de Dios. Así que cualquier disque profeta, cualquier disque apóstol, cualquier disque llamado del Señor en estos tiempos que digan que no se puede dejar de vencer el pecado, dice la palabra de Dios que es un hijo del diablo. Eso es lo que dice aquí. Y termina la frase: el que no practica la justicia, notice otra vez, justicia. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. La justicia, la obediencia. La justicia te lleva a la obediencia. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, yo cuando empezaba hace muchos años atrás a estudiar esto y a descubrir estas cosas, el mensaje de 1888 es algo de la que la iglesia no habla. Y no habla precisamente por eso, porque es un gran chasco para la iglesia.
Es un gran chasco que no hayan estado preparados para tomar precisamente la segunda venida de Cristo. Ahora, vamos a ir haciendo una historia a través de varias citas del Espíritu de Profecía, para que ustedes vean. Hoy en día, muchos han levantado para querer desmentir la obra que John C. Waggoner hizo. A tal punto que difícilmente se encuentran publicaciones escritas hoy en día acerca de esta obra de 1888. Gracias a Dios. Ninguno de sus libros se encuentran. Ellos tienen Nada. libros y ninguno de sus libros se encuentran. Ningún- No se publican. Ninguno de ellos. Pero Dios siempre hace su voluntad. Y Dios siempre tiene un canal para que el pueblo de Dios siempre llegue a la verdad. Y Dios ha preservado una reserva ahí todavía para que el que quiera buscar, encuentre. Amén. Amén. El que quiera buscar, encuentre. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Verdad? Entonces va a encontrar. Entonces, queremos desmentir esta idea de que, si bien es cierto, el final de John C. Waggoner no fue bueno, no quiere decir eso tampoco que no fueron siervos de Dios Y que en su momento fueron utilizados. y que fueron utilizados grandemente. Amén. A tal punto, escuchen bien lo que le voy a decir, a tal punto que la misma Elena White dejó de seguir las instrucciones de la organización y fue a apoyar a estos dos jóvenes. Escuchen. ¿Sabían ustedes que esa fue la causa por la cual mandaron a Elena White a Australia? La rebeldía de querer apoyar a este grupo disidente de John C. Waggoner fue lo que causó que a Elena White la quisieran mandar para Australia. ¿Qué les parece? Vamos a leer varias citas donde vamos a ir viendo el contexto de estas cosas. Miran materiales del año 1888, página 1814, dice: Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Waggoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Ahora, ¿de dónde tomó la hermana White esa frase, sostenerse en el día de Dios? ¿De dónde creen ustedes que tomó la Elena White esa frase? ¿En qué parte de la Biblia dice: ¿y quién estará de pie en el gran día del Señor? Apocalipsis capítulo 6. Correctamente. O sea, Elena White está diciendo: lo que estos dos hombres están predicando es la clave para llegar a estar dentro de ¿quiénes? Dentro de los 144,000. Fíjense cómo está armado esto. Es la pregunta que termina con Apocalipsis capítulo 6. ¿Quién Correcto. podrá estar en pie? ¿Y quién podrá estar en pie? Bueno, ya dice, este mensaje es el que puede ser capaz de sostener en el día de Dios al pueblo. Tremendo. Interesante, ¿verdad? Pocas veces se estudia esto de esta manera, porque es lo que yo les digo, mis queridos, cuando el enemigo se dispone en toda época, y él conoce la verdad, porque Satanás conoce la verdad muy bien, él la disfraza de tal forma que sigue pareciendo una verdad. Y hoy en día no es menos decir que solo la gracia de Cristo nos salva. No es menos decir eso, por supuesto. Sin la gracia de Cristo no somos nada, pero sin la obra del Espíritu Santo tampoco. La gracia de Cristo a mí no me sirve si yo no me dejo transformar por el Espíritu Santo. Así de sencillo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Uno de los versículos más famosos, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Bueno, al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Todos. Ahí sí estamos todos. Ahí sí estamos todos. Dios amó al mundo, o sea, nos amó a todos.
Pero dice, para que todo aquel que en él crea. Ahí sí hay un problema, pues que no todo el mundo cree en Jesús. ¿Ven? Entonces, ¿para quién es el sacrificio realmente de Cristo? Es para los que crean realmente. Dice, para que todo aquel crea, dice, ¿qué? ¿Qué dice? Tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú ves? Ahí hay dos grupos. Por los que Cristo murió, claro, Cristo murió por todos los pecados del mundo, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Pero no todos utilizarán esa herramienta o este beneficio para transformar su vida. Para que todo aquel en el que él crea, dice la palabra de Dios. Así que notamos cómo ella públicamente dice que la obra que rechazó la iglesia en ese momento de John C. Waggoner era un mensaje que Dios había levantado a esos hombres. Vamos a seguir. Como les comentaba, después del año 1888, a estos dos jóvenes pastores los desaparecieron. No los querían ver en las iglesias. Y empezaron una obra, como llamámoslo así, como el fuerte pregón. ¿Qué hacían ellos? Bueno, casa por casa, vamos a ir pueblo por pueblo, el que nos quiera oír, que nos escuche, pero nosotros vamos a hablar. Aunque no nos inviten, vamos a ir a los pueblos. Y esta obra duró más de 2 años. Y en esos 2 años, adivine quién se le pegó a la par a John C. Waggoner. La sierva del Señor. Mira qué interesante lo que dice. Dice ella, Manuscript Releases, tomo 11, página 257, dice, hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros de Dios. Espérate, pero la mensajera de Dios no era ella. Y ahora dice que John C. Waggoner son ¿quiénes? Mensajeros de Dios también. Sigue diciendo, junto con los mensajeros de Dios, que yo sabía que eran sus mensajeros. Y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que ellos presentaban. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos un poder que acompañaba el mensaje. Ese fue el inicio del fuerte pregón, mis hermanos, que no terminó. Ese fue el inicio. Había un poder, se empezó a derramar la lluvia tardía. En los mismos materiales de 1888 ella sigue diciendo, he viajado de lugar en lugar, asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo era predicado. Consideré un privilegio el estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio junto con el mensaje. Y comprobé que el poder de Dios acompañaba al mensaje allá donde era predicado. Miren qué tremenda obra. Eran 3 personas, mis queridos hermanos. Por eso, cuando nosotros vemos la obra de Dios, no debemos de extrañarnos que sean poquitos. Siempre ha sido así. En la época apostólica, eran unos cuantos, unos poquitos contados con la mano. En la época de 1888, ¿cuántos miembros tenía la iglesia? Miles de miembros. Y mira, eran 3. ¿Y cómo creen ustedes que va a ser en esta época también? Igual. Ahí mismo en materiales ella sigue diciendo, suponed que elimináis el testimonio que se ha dado durante estos 2 últimos años. ¿Cuántos años tenía acompañando a John C. Waggoner? 2 años. 2 años. 2 años. Proclamando la justicia de Cristo, la justificación por la fe. ¿A quién podría señalar como fuente de luz especial para este pueblo?
este mensaje, tal, escuchen bien esta frase, este mensaje tal y como se ha presentado, debería llegar a toda la iglesia o a toda iglesia que afirma creer en la verdad y elevar, y notice aquí la clave, y elevar así nuestro pueblo a una más elevada posición. ¿Cuál era el problema? El problema era que el pueblo quería mantenerse en la misma posición. Lo mismo que sucede hoy. Lo mismo que sucede hoy. Y no quiere elevarse a una posición más alta. No queremos elevarnos a la estatura perfecta de quién, ¿cómo dice la palabra de De Dios? un varón perfecto. De un varón perfecto en Cristo. Ahí no queremos elevarnos. Nosotros queremos quedarnos ahí chaticos. No queremos elevarnos a la estatura perfecta de un varón en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cuál era el problema? Igual que hoy. Exactamente igual que hoy, mis queridos hermanos. La misma situación. Imposible dejar de pecar. Y claro, si tú lo que tú ves es tu vida y tu cuerpo, llegamos a la misma conclusión. Yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes creen que Nicodemo le creyó a Jesús cuando le dijo que tenía que volver a nacer? No. Nicodemo dijo, pero ¿cómo es posible que yo haga otra vez de mi vida una vida ya con más de 60 años? Por eso es que es por la fe, la justificación por la fe. La justificación por la fe, mis hermanos, quiere decir que yo en el último día de mi vida, yo puedo ser salvo. Eso es lo que es la justificación por la fe. Yo puedo ser salvo, el ladrón en la cruz. Yo puedo ser salvo en ese momento. Pero la justificación por la fe también me dice que desde que yo conozco, que desde que yo sé, como debemos de leer en Primera de Juan, capítulo 3, dice que el que conoce de Cristo, ¿qué? No practica el pecado. Entonces ya nosotros no entramos en el rubro o en esa categoría de ladrón en la cruz, ya no, porque ya nosotros sí conocemos. Muy interesante, mis queridos. Cuando nosotros vamos a ir entendiendo de que inclusive, ¿sabían ustedes? Elena White tenía un propósito especial, indudablemente. Dios la levantó con un propósito. Bueno, ya vimos que Jones y Waggoner también fueron levantados con un propósito especial. Y ella misma reconoció que ellos dos tenían actitudes que ni siquiera ella tenía. ¿Qué les parece? Vamos a leerlo en una de las citas. Donde ella dice, Dios le ha dado a ellos dos algo que yo no tengo. Y era la profeta de Dios. Para que ustedes vean, es que el ministerio de profecía, mis hermanos, abarca mucho más. Todos tenemos precisamente la oportunidad de ser ese ministerio de Elena White, ese ministerio de Jones y Waggoner, porque es cuando tú aceptas por fe estar en los caminos de Dios, que ya el Señor abre las puertas para los dones, para las bendiciones que Él necesita. Mensajes selectos, tomo 3, página 172, dice: cuando declaré delante de mis hermanos que había escuchado por primera vez las opiniones del pastor Waggoner, algunos no me creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas a las cuales podía responder con todo mi corazón, pues no habían sido estas grandes y gloriosas verdades la justicia de Cristo y el sacrificio total hecho en favor del hombre, indeleblemente impresas en mi mente por el Espíritu de Dios. ¿Acaso este tema no ha sido presentado en los testimonios una y otra vez? Nótese cómo ella dice que ella ha presentado este tema una y otra vez, pero que por primera vez ella ahora lo escucha, ya no de ella, o ya no de la voz del ángel que le habla a ella, sino de la voz de otro hombre, también inspirado por Dios. Dice: cuando el Señor dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje,
sentí una inexpresable gratitud a Dios, porque sabía que era el mensaje precisamente para este tiempo. Tremendo. Mira cómo ella amplía un poco más y le dice: se me ha preguntado, ¿qué opina o qué piensa de esta luz que estos hombres están presentando? Hablando de John C. Walvoord. Dice: pues pienso que la he estado presentando en los últimos 45 años. ¿Qué dice Elena White? Que ella ha estado más de 45 años hablando acerca de la justificación por la fe. Los encantos incomparables de Cristo es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Cuando el hermano Waggoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza expresada por labios humanos. A excepción de conversaciones que había mantenido con mi esposo, me dije: lo veo tan claramente debido a que Dios me lo ha presentado en visión y ellos no lo pueden ver por no haberle sido presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. Amén. Tremendo. Elena White está confirmando que lo que John C. Waggoner estaban hablando era lo que el ángel a ella le había revelado por más de 45 años en sus escritos. Pero ahora ella lo escuchaba de labios humanos, de otros labios, ya no los de ella, ya no los de ángel. Ahora, ¿cuál era esta luz importante precisamente? Ahí mismo en Materiales de 1888, ella contesta: sí, el Señor le ha dado luz especial sobre este asunto. He tratado de presentarlo más claramente, pero yo no podría haberlo explicado tan claramente como él. ¿Qué está diciendo Elena White? Que ella no sabía cómo explicar el tema como lo explicaban ellos. Ahora ella lo entendía mejor. Y mis hermanos, los que hemos leído un libro de Elena White, nos quedamos con la boca abierta como ella explica las cosas. Bien explícita. Y que ella diga que no podía explicarlo como ellos lo explicaron, quiere decir que lo que ella escuchó de la voz de John C. Waggoner fueron palabras celestiales. Dice: el Señor le ha dado luz especial sobre este asunto, que he tratado de presentarlo más claramente, pero yo no podía haberlo explicado tan claramente como él. Cuando él lo expuso en Minneapolis, me di cuenta de ello. Ahora, ¿por qué es que os sucede precisamente, mis queridos hermanos, que cuando Dios levanta una verdad, un profeta, también Dios permite que suceda qué? Que se levante la oposición? ¿Por qué? Porque tiene que haber un zarandeo. He aquí que yo he puesto ante ti el bien y el mal, lo bueno y lo malo, para que tú elijas. Dios levanta la verdad, pero permite también que el enemigo haga su obra. ¿Para qué? Para que tú elijas. Sí, dice ella. Siguiente cita. ¿Por qué, hermanos de similar preciosa fe, no consideran que en todas las épocas, cuando el Señor ha enviado un mensaje especial para su pueblo, escucha lo que dice: todos los poderes de la confederación del mal se han opuesto a la obra para evitar que la verdad llegue a aquellos que deberían recibirla? Ella está clara que cuando Dios da una verdad, Dios también hace una obra justa. Y es permitir que cada uno de nosotros escojamos
elijamos, busquemos creer precisamente esa verdad. Dios no la impone. Después de 2 años y medio, en los cuales ella acompañó a estos 2 jóvenes pastores, sucedieron que a ella fue llamada precisamente en esta época, o se le requirió precisamente para abandonar el país. Fue un golpe para los hermanos Jones y Wagner, que posteriormente se desanimaron un poco. Efectivamente, como les decía, al final de sus vidas tuvieron un tropiezo. Mas, sin embargo, ella dejó claro que bajo ningún motivo se podía desmeritar la obra que ellos 2 habían hecho. Mira lo que ella dice en Manuscript Releases. Dice: si los mensajeros, hablando de ellos 2, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdad? Dice ella: no, pues la Biblia es precisa a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pecado por parte de los mensajeros de Dios haría alegrar a Satanás, y triunfarían quienes rechazaron el mensaje y los mensajeros. Pero eso en ningún modo exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. Tremendo. El ser humano es un instrumento. Eso es lo que está diciendo ahí. Puede permanecer firme, se puede perder. Lo que no falla es la inspiración. Es lo que la palabra de Dios ha dicho por medio de ellos. Sigue diciendo, la pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? ¿Ha levantado Dios a estos hombres para proclamar la verdad? Afirmo que sí. Dios ha enviado a estos hombres para traernos la verdad que no habríamos tenido de no haber Dios enviado a alguien a traérnosla. Miren qué tremendo. Como ella dice, estos son los mensajeros de Dios para este tiempo, que sin ellos, dice, esta verdad no estaría. Dios me ha permitido tener una luz de cuál es su espíritu y por lo tanto la acepto. Y no osaré levantar mi mano contra estos hombres. ¿Y saben ustedes por qué ella escribió esto? Porque ya a ella se le estaba pidiendo que hablara en contra de estos muchachos, que desmeritara la obra de ellos. Y ella dice, y no osaré levantar mi mano contra estos hombres, porque lo haría contra Jesucristo, quien ha de ser reconocido en sus mensajeros. Hombres y mujeres que ni se venden ni se compran. Amén. 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 Había un tremendo conflicto, mis hermanos, ahí. Había una división grande, había un problema grande en la iglesia. 2 personajes ahora con un mensaje diferente, o por lo menos diferente al acostumbrado al ser escuchado. La mensajera de Dios apoyando este movimiento, y la iglesia o la organización le pide a ella que se retracte. ¿Y qué contesta Elena White? No osaré levantar mi mano contra estos hombres, porque dice que sería levantarlo tanto como contra Jesucristo.
¿Saben ustedes cuántos hoy en día se les ha puesto presión para que no prediquen la verdad presente por miedo a perder su salario? Por miedo a perder su puesto, su posición. Porque como yo he escuchado a alguien más decir por ahí, de que nosotros no sabemos hacer nada más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por eso Pablo aprendió a hacer tiendas. Dios nunca desampara a sus hijos. Dios nunca desampara a sus hijos. Cuando tú por fe obedeces la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, es por fe. Verás los resultados. Los verás. Dios no puede ser burlado. Su palabra no es mentira. Dios no es hombre para mentir. Y si Él ha prometido que si aplicamos la fe, Él compensará a sus hijos, es porque así es. Como yo les decía, en esa época, después del año 1888, empezó un pequeño fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles. Ahí empezó todo. Noten esta cita, cuando ella dice: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación ¿de qué? De la justicia. De la justicia de Cristo. El mensaje del tercer ángel es la revelación ¿de qué? De la justicia de Cristo, o sea, la justificación por la fe. Sigue diciendo: el Redentor que perdona los pecados, este es el comienzo de la luz. El mensaje del primer ángel. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Ahora, nótese cómo esto que ella escribía está en perfecta armonía precisamente con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Ella dice que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Y debe decirme, hermano, a mí me incomodaba porque yo no encontraba un enlace entre el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Todo aquel que reciba la marca De la bestia en su mano en su frente. su mano en su frente, ¿qué pasará? Beberá del vino. Beberá del vino de la ira de Dios y mezcla de misericordia. Y no tienen, ¿qué? Reposo Reposo ni de día ni de noche los que están ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la justificación por la fe? Porque la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Ahora, vayamos a Apocalipsis 14 para que ustedes vean la conexión. Vamos a Apocalipsis 14. ¿Qué tiene que ver que yo reciba la marca, no la reciba de una bestia, con la justificación por la fe? Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento, sigue diciendo, sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Nosotros creemos que el mensaje del tercer ángel termina ahí, pero el mensaje del tercer ángel no termina ahí. Hay que seguir leyendo. Sigue diciendo, aquí. ¿Por qué aquí? ¿Dónde es aquí? En el mensaje del tercer ángel. Aquí, en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos
¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios, Y la fe. la justificación por la fe. Los que crean en la justificación por la fe no recibirán la marca de la bestia. Los que tengan la justificación por la fe no adorarán precisamente a este sistema, no serán víctimas de la ira de Dios. Ahí está la relación. Es por eso que el mensaje de la justificación por la fe te salva precisamente de esta condena. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, porque para que tú tengas esa victoria sobre esto que va a suceder, necesitas la justificación por la fe en Jesucristo. Allí está la relación. Ahora, nótese cómo en esa época sucedió lo mismo que ahora. Mensajes Selectos, tomo 1, página 234. Ella habla acerca de lo que sucedió ahí precisamente en Minneapolis. Dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. ¿Cuál fue la principal causa? Dice: las opiniones preconcebidas. ¿Qué se predicaba? No se puede llegar a la perfección. No se puede llegar a cambiar perfectamente el carácter. Era la idea preconcebida. Solo Cristo es perfecto. Nadie había dicho semejante cosa de que podemos llegar a ser semejantes a Cristo. Y ahora estos jóvenes traen esta luz y es vista en contra de lo que se ha estado practicando, conociendo y predicando por muchos años. Hoy en día, nosotros también tenemos que aprender acerca de la luz que se va revelando poco a poco. Y claro, vamos a dejarlo claro. La luz nueva no contradice lo que ya se ha establecido. ¿Ok? El mismo apóstol Pablo dijo: mira, si se les aparece un ángel con otro evangelio que no es este, eso no es de Dios, ni le crean. Pero la luz es progresiva. Nosotros iremos entendiendo muchas cosas conforme al tiempo en que estamos viviendo nosotros. Amén. La ley dominical, habrán cosas que cuando empiece la ley dominical la vamos a entender mejor en la Biblia. El fuerte pregón, la lluvia tardía, fuerte clamor. Hay cosas que la vamos a entender mucho mejor, pero que no anula y que no contradice lo que ya ha sido dado en forma general. Esa es la diferencia. Sigue leyendo ella y dice que estas ideas preconcebidas por los líderes fue lo que impidió que pudieran recibir el mensaje. Dice: suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo para el proceder de nuestros propios hermanos.
tremendo éxito tiene Satanás. Aparentemente. Aparentemente. Yo creo que para nadie es fácil reconocer que está equivocado. Que por muchos años podemos estar equivocados. Ir entendiendo cosas. Por eso es que yo he llegado a entender, mis queridos hermanos, que sin humildad es imposible servirle al Señor. Porque tarde o temprano yo tengo que reconocer que estoy equivocado en algo. Mira al joven rico, el caso del joven rico. Él reconoció que guardaba los mandamientos de Dios. Pero cuando se le pidió un acto de humildad, él dijo que no, que eso no. Mas mira qué interesante el cambio de Nicodemo. A Nicodemo se le pidió un acto de humildad, nuevamente, nacer de nuevo. ¿Tú sabes qué significa esa frase, nacer de nuevo, en hebreo? Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú no sabes ni de lo que estás hablando. Eso es lo que significa. Nacer de nuevo es decir, mira, tú estás equivocado en todo. Tienes que empezar de cero. Eso es lo que significa esa frase. Nacer de nuevo. Y cuando yo veo esos ejemplos, mis hermanos, una y otra vez, yo le oro a Dios cada vez que yo me paro en un púlpito o que tengo un tema de estudio, para que sea el Señor que nos dirija. Porque no pueden ser mis opiniones, no puede ser mi manera de pensar. Tiene que ser, mis queridos, la voluntad del Señor que nos va a ir llevando precisamente a esto. Hace años no se hablaba de esto en la iglesia. Grandes verdades han venido a relucir. Pero mira cómo el enemigo también ahora viene a hacerle la lucha al Espíritu Santo. Se levanta el Señor con un gran baluarte en donde tenemos que llegar precisamente a esa estatura, a esa meta. Ahora, ¿quién es el que nos lleva a nosotros a la estatura de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Una guerra contra el Espíritu Santo ahora. ¿No es coincidencia? Si el único que me puede llevar a la estatura de Cristo como un ser perfecto, a la imagen de Él, es el Espíritu Santo, ¿a quién tiene que atacar Satanás? Al Espíritu Santo. Para que no me lleve a esta estatura. Distorsionar su obra. Distorsionar totalmente la misión del Espíritu Santo. ¿Viste? Calza perfectamente, mis hermanos. Cuando tú lo sabes ver y cuando tú lo miras, dices, por supuesto. Eso se llama discernimiento espiritual. Yo le decía a alguien, mira, acostúmbrate que no eres tú. Cuando tú veas algo que te molesta, algo que no te gusta, algo que te incomoda, acostúmbrate que no eres tú. Acostúmbrate que es el enemigo haciendo algo para contrariarte a ti. Y cuando tú lo veas así, tú vas a ver el propósito de Dios y vas a entender, Señor, esto es una prueba. Vas a discernir eso en tu mente y decir, Señor, esto es una prueba, yo tengo que soportar esto. Pero si tú no lo ves así, hermano, oren por mí porque estoy atravesando un tremendo problema. Pues si eres tú que tienes que entender precisamente que debes atravesar por eso. Que debes... Todas las cosas son para bien para los que amamos a Dios. ¿Ves? Es entender precisamente eso. Cómo el Señor nos va a llevar a la estatura de un varón, de una mujer perfecta en Cristo Jesús, si a mí no me gusta que el Señor me ponga en situaciones difíciles. Dime tú. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Yo les pregunto,
En la vida de Jesús, Jesús tuvo que padecer hambre. Sí. ¿Padeció necesidad? Sí. ¿Padeció frío? Sí. Persecución. ¿Persecución? ¿Estuvo solo? ¿Abandonado? Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Porque Jesús también tenía que comprobar y que hacer un carácter perfecto aquí en la tierra. Las herramientas que el Padre le proveyó a su Hijo para ser perfecto no fueron el oro, la plata, los bienes, no fueron las comodidades, los paseos, ni las vanidades. Las herramientas que Dios el Padre le dio a su Hijo fue la necesidad, la humildad, el hambre, para que Él desarrollara precisamente un carácter perfecto. Y ahora imagínate tú cómo nosotros lo vamos a hacer. Fue perfeccionado a través del padecimiento, dice la palabra de Dios. Correcto, a través del padecimiento. Y nosotros queremos ser perfectos en VIP. Tremendo, mis queridos hermanos. El enemigo ha bombardeado nuestra mente de todo tipo de cosas que quitan el verdadero concepto de lo que es llegar a una estatura perfecta en Cristo. Les pongo un ejemplo. Cuando los primeros colonos empezaron y emigrantes a llegar a este país, dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, que en esos barcos ellos atravesaban tormentas terribles, en esa travesía del continente de allá hasta acá. Eso va a pasar, sí. Eso va a pasar. Y cuando esas cosas sucedían, acuérdense que ahí en esos barcos viajaban no solamente los que buscaban libertad religiosa, sino también viajaban aquellos. Y en una de las narraciones, en el conflicto de los siglos, dice que en tremenda tormenta, cuando el barco padecía que iba a tener algún problema, ellos les dijeron: nuestra vida está en manos del Señor. Amén. No tenemos por qué temer. Hay un himno muy bonito que dice que Dios nos ha dado un corazón capaz de adorar aún en medio de tristeza. Y eso es lo que hoy en día este pueblo necesita, mis hermanos. Nosotros necesitamos. La paz no depende de lo que yo tengo, cómo yo vivo o donde estoy. La paz depende de mi relación con Cristo. Eso depende de la paz, mi tranquilidad. Cuando yo ponga eso como fundamento de mi vida, yo no voy a tener incomodidad con nada. Difícilmente algo me va a molestar. Difícilmente algo me va a sacar de quicio. ¿Saben por qué? Porque entendemos a discernir las cosas espirituales con el Espíritu. Esta batalla que recibieron estos dos hombres es la misma batalla que nos esperan a ti y a mí. Ellos llevaron a cabo su obra en el momento. No terminaron bien. La pregunta es: ¿terminaremos bien nosotros? Llamar las cosas por su nombre no es malo. Malo es quedarse callado. Cuando tú sabes que tú tienes que hablar. Hay momentos para callar, hay momentos para hablar. Pero más sin embargo, como la palabra de Dios nos dice, conocer lo bueno y no hacerlo es pecado contra nosotros, como hacer lo malo.
Quiero que lean ustedes esta carta. En el año 1896, Elena White le escribió al presidente de la Asociación General. Después de la brillante idea de mandarla a Australia a ella. Y vea lo que ella escribió. Dice: no era del Señor el que nos fuéramos de los Estados Unidos. ¿Cómo dice? No era del Señor. No reveló que su voluntad era que yo dejase Battle Creek. El Señor no planeó esto. Pero permitió que todos ustedes avanzasen de acuerdo con vuestra imaginación. Se nos necesitaba en el corazón de la obra. Y si vuestra percepción espiritual hubiese discernido la verdadera situación, ustedes nunca habrían consentido con los pasos que se dieron. Pero el Señor leyó los corazones de todos. Había una disposición tan grande para que partiésemos que el Señor permitió que esto ocurriese. Aquellos que estaban cansados de los testimonios dados quedaron sin las personas que los daban. Nuestra separación de Battle Creek fue para que los hombres saliesen con la suya y siguiesen su camino, el que pensaban que era superior al camino del Señor. Cuando el Señor me presentó este asunto tal como realmente era, no abrí mis labios a nadie, porque sabía que nadie discernía el asunto en todos sus alcances. El pecado imperdonable. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de eso, el pecado imperdonable. ¿Contra quién es el pecado imperdonable? Contra el Espíritu Santo. No es casualidad, mis hermanos. No es contra el Padre, no es contra el Hijo, es contra el Espíritu Santo. Con aquel que nos revela precisamente la verdad, que nos lleva a Cristo, que nos lleva a esa estatura que necesitamos, a la vida que necesitamos. Pero llega el momento en donde dice ella: ya de nada servía que yo hablara la boca, ya nadie me iba a hacer caso. Ya se había dado el testimonio, ya se habían dicho, la gente escuchó, no discernió, ya era momento de callar. Así como Elena White cerró sus labios para no abrir más la boca referente a este asunto, porque ella no encontró en el liderazgo a nadie que pudiera aceptarlo. De la misma forma, hoy en día, mis queridos, el Espíritu Santo se está retirando poco a poco de la faz de la tierra. Y con aquellos que ha lidiado muchos años y no lo han aceptado, ha empezado a retirarse. Y los va dejando, como dice ella, a la imaginación de sus caminos, para que ellos terminen de hacer su obra. Mi propósito, mis queridos, con este tema es que nos demos cuenta que una vez más el Señor nos está dando una oportunidad más. Amén. Somos como Nínive, que el Señor nos está dando una oportunidad más. Nos está llamando a la verdad de este mensaje. Nos está llevando nuevamente a la verdad de esta profecía que se tiene que cumplir. Tiene que haber un pueblo dispuesto para ser utilizado por Dios en la obra final. Amén. Amén. Y Dios lo va a hacer. Eso no va a fallar. Dios lo va a hacer. Lo que tenemos que asegurarnos es estar en ese barco.
Satanás no ha cambiado su modo de engañar a la gente. Es el mundo lo que pierde a los hijos de Dios. Es el mundo. Tengamos cuidado con el mundo, queridos hermanos. Cuidemos, como dice la palabra, las avenidas del alma. Lo que ven nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que comemos, lo que hablamos. Esa es la manera en que Satanás nos engaña. Atesoremos esta gran verdad. Mira, en los tiempos de Pablo, al principio Pablo predicaba la segunda venida de Cristo. Pero él entendió de que la segunda venida de Cristo no iba a ser en sus días. Y él escribió posteriormente cuando dijo, mira, la destrucción, el Hijo del Hombre no vendrá antes que se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. Y todavía no estaba manifestado. Pablo entendió que la segunda venida de Cristo no era ya para sus días. Él sabía que iba a descansar. Pero nosotros sí sabemos que la venida de Cristo es para nuestros días. Nosotros sí sabemos, mis hermanos, que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Y es por eso que tenemos que tener aún más ímpetu, más auge al ver estas cosas, al entender estas verdades, mis hermanos, para poder llevar a cabo esta obra que el Señor nos permite. Yo les pregunto, ¿la obra terminará con apoyo del mundo o sin apoyo del mundo? ¿Con apoyo humano o sin apoyo humano? No, la obra terminará, dice, sin apoyo humano. Y nosotros debemos entender que significa que no vamos a tener lugares donde reunirnos grandemente, que no vamos a tener acceso a beneficios que tiene el mundo. Bueno, la palabra dice, no podrás comprar ni vender. Y es que nosotros leemos eso y pareciera que estamos leyendo una historieta. No comprar y no vender, mis hermanos, eso es la vida. Es la vida, porque todos los días compramos y vendemos. Y si no entendemos desde ya que eso se va a acabar y que por fe, tenemos que actuar precisamente desde ya, al saber que el Señor nos va a ir llevando precisamente por el camino de la transformación, poniendo nosotros de nuestra parte, que es la parte de la justificación por la fe. Claro, esa es la parte que no les gustó en 1888 y que ahora tampoco les gusta a muchas personas. Y humanamente no es agradable decir que tú vas a tener que sufrir para que tú puedas transformar el carácter. A nadie le gusta eso. Pero el pecado ha traído sobre este mundo precisamente eso, esa condición. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Aquí tendremos que pasar un mal rato. Bueno, pero si ya estamos advertidos entonces. Pero si ya sabemos que esto es algo temporal, si ya sabemos que esto es un momento, que esto se va a acabar, entonces no nos engañemos. No nos engañemos. Mis hermanos, la salvación no tiene que ver con propiedades, dinero, casa. La salvación no tiene nada que ver con eso. La salvación no tiene que ver con que si yo tengo o no tengo. La salvación tiene que ver con que si yo estoy dispuesto a aceptar el llamado de Jesús. Eso es todo. A lo que me mande a hacer, así no me gusta. Y déjame decirte, muchas veces Jesús te va a llamar a hacer lo que a ti no te gusta. Porque toda la Biblia está llena de esos ejemplos. El profeta Jeremías decía, Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a dar estos mensajes? Dame un mensaje bueno para el pueblo. Muchas veces el Señor nos va a llamar a hacer cosas que no nos gustan. Porque esa es la única manera en donde nosotros perdemos la vanidad, el egoísmo, la suficiencia propia. Es muy fácil ayudar a los demás y dar una ayuda, una limosna, lo que tú quieras cuando estamos bien.
Pero quitarte de tu boca lo que tú vas a comer o lo que tú tienes para dárselo al otro, esa es la fe de Jesús. La historia de la viuda, ¿se acuerdan la historia de la viuda que recibió a Elías? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía para comer la viuda? Ella decía, me voy a comer esto y después me voy a morir. No tengo más. ¿Y qué le dijo Elías? Cocíname, dámelo, que el Señor te va a proveer. Hoy en día, mis queridos hermanos, es exactamente lo mismo. No te preocupes por si tienes o tú no tienes. Eso es de Dios. Preocúpate por estar haciendo, conociendo lo que el llamado del Señor te ha dado para este tiempo. El mundo nos hace creer hoy en día que necesitamos cosas para salvarnos. Imagínate tú, semejante cosa. Por eso fue, ¿a dónde llevó Dios a Israel cuando lo sacó de Egipto? A otra ciudad. Lo llevó por el desierto. Los llevó donde no había pan, agua, techo, aire acondicionado, donde no había tiendas. ¿Qué les parece? ¿Qué les hace creer eso a ustedes? Dios lleva a su pueblo para que dependa y aprenda a depender totalmente de Él. Amén. Para eso Dios lo sacó ahí al desierto. No fue a propósito para que sufrieran, no. Es que en la sabiduría de Dios, Él conoce que era la única manera de poder transformar esas vidas que estaban acostumbrados al placer, a los vinos, a los tragos, a las facilidades de Egipto. Ahora, aprender a vivir por fe. Una muy bonita lección. No es fácil. No es fácil. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, en esta obra, en esta segunda parte. Yo llamo a este tiempo la segunda parte de 1888. Nosotros somos la segunda temporada que tenemos que llevar a cabo lo que esos tres grandes pilares empezaron, pero que no se terminó. Hoy en día Dios requiere de nosotros, mis queridos hermanos, una entrega total, un nacimiento nuevo. Dios requiere de nosotros en su maravillosa obra de amor para salvarnos, que nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos. Nadie se va a salvar pensando en su propia seguridad. Tú sabes lo que sucede cuando tú pones tu seguridad primero antes de cualquier servicio a Dios. Tú terminas vendiendo a Dios por tu seguridad. Porque tú dices, a mí no me puede pasar eso. Yo no puedo pasar esto. Yo no puedo vivir esto. El apóstol Pablo sabía que él podía morir cualquier día. Su vida era una película de acción. Todos los días lo querían matar. ¿Se acuerdan ustedes del juramento de las 40 personas que dijeron, no vamos ni a comer ni a beber hasta que matemos a Pablo? ¿Se acuerdan de eso? Imagínense la vida de Pablo. Todos los días vivía en una constante persecución. Y todavía, mis queridos hermanos, hoy en día nosotros pensamos que eso no nos puede pasar a nosotros. En una de las escenas finales de la historia dice que a Satanás se le va a preguntar, ¿por qué tú te rebelaste? ¿Sabían ustedes que esa pregunta se le va a hacer a Satanás? Dios le va a preguntar a Satanás, ¿por qué tú te rebelaste? ¿Cuál fue tu motivo en el cielo para rebelarte? Y tú sabes lo que va a pasar. Dice que va a haber un silencio absoluto. Porque no hay respuesta para eso. Porque no hay respuesta para eso. Claro. No hay respuesta para rebelarse contra Dios. No lo hay. Porque si no, el pecado tuviera justificación. Exactamente. ¿Y quieren que les diga más?
no hay excusa para que nosotros nos perdamos. No hay excusa para que nosotros fracasemos en la obra que Dios nos ha dado. No la hay. Dios nos ha dado las herramientas, el conocimiento, al Espíritu Santo. Que yo quiera vivir diferente, eso es otra cosa. Ajustémonos a los tiempos. Ajustémonos a lo que Dios nos da. Nunca creamos que nos está yendo mal. Saquémonos eso de la cabeza. Porque eso es lo que Satanás quiere poner en nuestra cabeza. Nos tenemos que mover de aquí para otro lado. Gloria a Dios. Porque ese es el propósito de Dios. ¿Ves? Nunca dejemos de pensar o de creer que algo está mal. No. Todas las cosas son ¿qué? Buenas para los que amamos a Dios. Amén. Entonces, que ese pensamiento nunca te llega a la mente. No estamos mal, no. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estamos en problemas, pero no vencidos. Estamos turbados, pero no angustiados. Mira cómo era la vida. No faltaba. Pero todavía Dios está al control. Que Dios nos ayude, mi hermano, en esta mañana, en esta obra que tenemos que hacer, en esta preparación, en esta vida que tenemos que emprender nosotros. El día de mañana dejémoselo a Dios. No es lo que tú tienes lo que te asegura el día de mañana. No es por lo que tú vives que te asegura el día de mañana, mis queridos. Es Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo en este sábado y que podamos una vez más reafirmar nuestro llamado, nuestra vocación. Poder decirle al Señor siempre, como dijo Isaías en ropa sucia, heme aquí, transfórmame, utilízame para la obra que tú tienes. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que tengamos un feliz año.